静かな夜、黒い空の下、La noche cayó sin decir por qué. El fuego borró lo que fue ayer. Una voz tembló al decir mi nombre. Una mano me escondió del fin. Cenizas cubren mi caminar. Promesas rotas bajo la piel. No entendí por qué debía vivir. Solo sentí que debía seguir. Yamini no mareta, Sankoku na sadame, Hanoko ega imamo kikoeru. Luna puro, sora, vino en la oscuridad. Libro 1. El libro del bosque. Capítulo 13. El corazón de hierro y la promesa de plata. 1. Un vínculo en crecimiento. El descenso por la ladera de la montaña fue mucho más ligero que el ascenso. El cielo se había despejado, dejando ver un manto de estrellas que parecían diamantes sobre el hielo. Luna caminaba en medio del grupo, abrazando a Ino, quien ahora dormitaba plácidamente con un pelaje que desprendía un calor constante y reconfortante. «Vamos, Ino, hazlo otra vez, solo una pequeña chispita», decía Luna, intentando imitar con sus dedos el movimiento del ataque anterior. Grog soltó una carcajada profunda que hizo eco en el desfiladero. «No es tan fácil, pequeña Kitsune. Como te dije, ella es ahora tu familiar. Ese ataque no es un truco de feria, es una manifestación de tu propia alma. Solo ocurrió porque ambas sintieron el mismo deseo desesperado de sobrevivir». El enano se puso serio por un momento, mirando al jabato. «Pero ten cuidado. Ino es pequeña y tu energía aún es caótica. Si intentan forzar ese ataque antes de estar sincronizadas, el cuerpo de Ino podría no aguantar el calor y se desvanecería. Deben entrenar juntas, paso a paso». Luna asintió, pesando la cabecita de Ino. Entendió que ahora no solo era responsable de su propia vida, sino también de la de su pequeña compañera. 2. La ciudad de los ecos metálicos. Al rodear el último risco, el grupo se detuvo en seco. Frente a ellos, incrustada en las entrañas de la gran montaña, se alzaba la aldea de las rocas. Pero llamarla aldea era un error. Era una fortaleza inexpugnable. Enormes puertas de acero reforzado, grabadas con runas que brillaban con un fuego interno, protegían la entrada. Los muros no eran de piedra, sino de una aleación de hierro y obsidiana que reflejaba la luz de las antorchas infinitas. El sonido de martillos golpeando yunques rítmicamente creaba una melodía industrial que se sentía en los huesos. «Aquí nos separamos, pequeña», dijo Lyra, la elfa, poniendo una mano sobre el hombro de Luna. «Nosotros debemos ir a los almacenes de la zona baja por los materiales que nos encargaron, pero tú buscas algo más profundo, ¿verdad?». Luna les agradeció con una reverencia, sintiendo una punzada de tristeza al despedirse de sus primeros amigos. Kael y Mina le desearon suerte, prometiendo que volverían a encontrarse en las rutas comerciales algún día. 3. El encuentro con el pasado. Luna caminó hacia la gran puerta, donde 2 guardias enanos con armaduras tan pesadas que parecían tanques le cerraron el paso. «Identifícate, pequeña extraña», gruñó uno de ellos. Antes de que Luna pudiera hablar, una figura alta y elegante emergió de entre las sombras del túnel principal. Era una kitsune,
pero muy diferente a Luna. Su pelaje era de un blanco plateado y vestía una túnica de herrera hecha de cuero endurecido y seda resistente al fuego. En su cuello colgaba un amuleto idéntico al que Akiko solía usar. La mujer se detuvo, sus ojos plateados abriéndose de par en par al ver la daga en la cintura de Luna. Esa daga... No puede ser. Tú tienes los ojos de ella. ¿Conocías a mi madre?, preguntó Luna con la voz temblorosa. Conocía a Akiko mejor que a mi propia sombra, respondió la mujer, acercándose y arrodillándose frente a Luna. Me llamo Setsuna. Fui su compañera de estudios aquí, en las forjas de los enanos. Ella me envió un mensaje hace mucho tiempo diciendo que quizás algún día vendrías. 4. Ante el trono de piedra. Setsuna guió a Luna a través de los túneles iluminados por lava controlada, hasta llegar al gran salón del trono. Allí, sentado sobre un bloque de granito puro, se encontraba el rey Thorin VII, un enano cuya barba llegaba hasta sus pies y cuyos ojos eran tan duros como el diamante. «Majestad», anunció Setsuna con voz firme, «la hija de la gran Akiko, del clan Kurosora, ha llegado. Trae consigo el legado del fuego y un familiar de sangre». El rey Thorin observó a la pequeña Luna, que se mantenía firme a pesar de que el corazón le latía a 1000 por hora. El silencio en la sala era absoluto, solo roto por el suave ronroneo de Ino en la mochila. «Así que la sangre de las sombras ha vuelto a nuestras montañas», dijo el rey con una voz que sonaba como piedras chocando. «Siéntate, pequeña Kitsune. El libro del bosque ha cerrado sus páginas, pero el libro del hierro acaba de empezar. Tenemos mucho de qué hablar». Luna miró a Setsuna y luego al rey. Sabía que su viaje para volverse fuerte apenas comenzaba, pero por primera vez desde que su aldea ardió, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Fin del libro 1. Muchas gracias por ver próximamente Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 1. Bajo el corazón de la tierra. El sol ya se esconde detrás de la colina, las botas pesadas de tanto caminar, el polvo en la capa y la espada en su funda. Por fin es la hora de poder descansar. Una enana gruñona, una elfa que ríe y alguien que se come la cena de un bocado. Quizás no seamos el grupo